En el momento en que entré en la casa de mis suegros esa tarde, ya podía sentir la tensión. No era la primera vez que cenaba con ellos, pero algo se sentía diferente. Quizás era la forma en que mi esposa se había estado comportando todo el día, respuestas cortas, demasiado ansiosa por revisar su teléfono y completamente desinteresada en cualquier cosa que yo tuviera que decir. Pero no le di importancia. Ya estaba acostumbrado a eso para entonces. La mesa del comedor estaba puesta con esmero, la comida olía de maravilla, y todos parecían estar de buen humor. La charla trivial llenaba el aire mientras se pasaban los platos. Sus padres, hermanos y algunos tíos y primos estaban allí, todos inmersos en las conversaciones habituales sobre el trabajo, los niños y las vacaciones en la costa. Yo estaba teniendo una charla inofensiva con su primo Diego sobre un proyecto reciente en el que había estado trabajando, cuando mi esposa intervino con la voz cargada de diversión. «Oh, no le hagas caso», dijo ella riendo. «Siempre está hablando de sus proyectos, pero seamos sinceros, ninguno llega nunca a nada». Me reí entre dientes pensando que estaba bromeando, pero la forma en que reaccionaron los demás me dijo lo contrario. Algunos intercambiaron miradas incómodas, unos pocos rieron con ella y otros simplemente evitaron el contacto visual. Intenté ignorarlo y seguí comiendo, pero ella no había terminado. «En serio, deberían haberlo visto», el mes pasado continuó, sacudiendo la cabeza. Intentó arreglar un armario en nuestra cocina y terminó quedando peor que antes. Tuve que llamar a un profesional para que lo hiciera bien de verdad. Te juro que a veces no sé cómo logras salir adelante en la vida. Las risas se extendieron por la mesa y pude sentir que mi cara se calentaba. Forcé una pequeña sonrisa, fingiendo que no me molestaba, pero sabía que eso no era el final. «No es solo arreglar cosas», prosiguió. «Deberían oírlo hablar del trabajo, siempre haciendo esos grandes planes, actuando como si fuera a ser la próxima gran figura del sector. Pero seamos realistas, cariño. Si fueras tan bueno en lo que haces, ¿no crees que estarías ganando unos cuantos miles de euros más a estas alturas?» Esta vez, el silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas todavía se rieron nerviosamente, pero la mayoría simplemente miró sus platos, fingiendo no notar lo profundo que había calado el comentario. Me quedé allí sentado, apretando el tenedor, obligándome a no reaccionar, porque si lo hacía, se convertiría en una escena total, y eso era exactamente lo que ella quería. Quería que me pusiera a la defensiva, quería que discutiera para hacerme parecer débil y demostrar que tenía razón delante de todos. Así que no lo hice. No dije una palabra. Solo me quedé sentado asintiendo lentamente y tomé otro bocado de mi comida como si sus palabras no importaran. Pero por dentro, algo cambió. Siempre había sabido que ella me tenía poco respeto. Lo había visto en la forma en que ponía los ojos en blanco durante las conversaciones, en la manera en que descartaba mis ideas y en cómo me hablaba en privado. Pero esto era diferente. Esto no era solo desprecio privado, era una humillación pública frente a las personas que se suponía eran mi familia. Y lo que más me impactó fue que nadie me defendió. Nadie intervino. Ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni una sola persona en esa mesa pensó que era inapropiado hablarle así a un marido. Fue entonces cuando comprendí que no era solo cómo me veía ella, era cómo me veían todos ellos. Terminé mi plato en silencio. Sonreí cuando fue necesario. Participé en lo justo de la charla trivial para evitar sospechas, pero en mi mente ya estaba en otro lugar, porque esa noche no fue solo otra cena incómoda, fue un punto de inflexión. El camino de vuelta a casa fue tranquilo. No fue un silencio tenso y enfadado, simplemente estaba vacío. Ella iba en el asiento del pasajero revisando su teléfono, sonriendo de vez en cuando ante algo en la pantalla, probablemente un chat grupal con su familia, riéndose de la cena, de mí. Mantuve mis manos en el volante y los ojos en la carretera, con la mente en otra parte. Normalmente, intentaría entablar conversación, tal vez preguntar si se lo había pasado bien, pero esa noche no me molesté. No había nada que decir. Cuando llegamos a casa, lanzó su bolso sobre la encimera y se quitó los tacones. «Uf, comí demasiado», dijo, estirándose como si acabara de regresar de algún evento agotador pero satisfactorio. Yo solo asentí y pasé junto a ella hacia el dormitorio.
No se dio cuenta, o tal vez sí, y simplemente no le importó. Tumbado en la cama, me quedé mirando al techo, escuchando el leve sonido de su risa ante algo en su teléfono en la otra habitación. Fue entonces cuando realmente lo asimilé. Ella no sentía nada por lo que había pasado, ni culpa, ni arrepentimiento, ni la más mínima preocupación por cómo me podría haber sentido, porque para ella, yo no era digno de consideración. A la mañana siguiente, ella era la de siempre. No mencionó la cena, ni reconoció nada de lo que había dicho. Me dio un beso en la mejilla antes de irse a trabajar como si fuera un día más, como si en su mente no hubiera razón para que las cosas fueran diferentes. Y tal vez, esa fue la peor parte. No fue como si hubiera cometido un error, un desliz, o un momento de descuido por el que luego se disculparía. No, esto era simplemente lo normal para ella. Por primera vez lo vi con claridad. Esto no era una mala racha, esto no era un problema de comunicación, esto era lo que ella era. Y la verdad era que ella había sido así durante mucho tiempo. Yo simplemente no había querido verlo. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que nunca preguntaba cómo había ido mi día, a menos que fuera para preparar una queja sobre el suyo. La forma en que solo me tocaba cuando quería algo, ya fuera un favor, dinero o simplemente atención. La forma en que se burlaba de mí frente a sus amigos, pero nunca me apoyaba cuando estábamos solos. No era solo alguien que había perdido el respeto por mí, nunca lo había tenido desde el principio, y yo lo había permitido. Lo había excusado, lo había descartado, convenciéndome de que no era para tanto, que estaba pensando demasiado, que ella solo estaba bromeando, que si trabajaba más duro, ganaba más dinero, y demostraba más mi valor, ella finalmente me vería como alguien digno de respeto. Pero esa noche en la cena, había confirmado algo de lo que debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. No importaba cuánto hiciera, ella nunca me respetaría, porque para ella, yo ya estaba por debajo de su nivel. Esa semana probé algo. Dejé de intentarlo. No inicié conversaciones. No pregunté por su día. No hice ningún esfuerzo por llenar el silencio. Simplemente existí en el mismo espacio que ella, esperando a ver si lo notaba. No lo hizo. De hecho, parecía disfrutar del espacio extra. Esa fue toda la confirmación que necesité. No era su compañero. Simplemente estaba allí. Y si yo era tan irrelevante para ella, ¿qué era ella para mí? No hice ningún anuncio. No le dije que estaba molesto, ni exigí una disculpa. No discutí ni intenté hacerle ver lo que había hecho. Simplemente paré. Dejé de preguntar cómo estaba. Dejé de esperar su aprobación. Dejé de intentar ser algo para ella que nunca había valorado. En lugar de eso, empecé a centrarme en mí mismo. No fue una transformación dramática de la noche a la mañana. Fue sutil al principio. Pequeños cambios en mis prioridades. Empecé a despertarme más temprano, usando ese tiempo extra para cosas que había descuidado. Volví al gimnasio, algo que había abandonado hacía años, cuando ella dejó claro que le parecía inútil que yo me preocupara por mi cuerpo. Empecé a leer de nuevo, aprendiendo, invirtiendo en mí mismo de formas que no tenían nada que ver con ella. En el trabajo, asumí nuevos retos. Me ofrecí como voluntario para proyectos que antes habría ignorado, aquellos que requerían que saliera de mi zona de confort. Y la gente lo notó. Mis compañeros, mi jefe, vieron el cambio en mi energía, en mi enfoque. Ya no estaba distraído, ya no estaba agotado por el peso de intentar ser suficiente para alguien que nunca vio mi valor. Sin embargo, el cambio más grande fue cómo me comportaba. Dejé de filtrar mis palabras cerca de ella, dejé de dudar antes de tomar decisiones. No le pedía su opinión sobre cosas que antes solía consultar, porque su opinión ya no tenía el peso que una vez tuvo, y ella lo notó. Al principio lo ignoró, actuando como si nada hubiera cambiado, pero con el tiempo empezó a reaccionar de formas pequeñas y reveladoras. Cuando llegaba a casa del trabajo más tarde de lo habitual y no ofrecía ninguna explicación, ella levantaba la vista de su teléfono, dudaba y luego volvía a deslizar la pantalla. Cuando empecé a vestir mejor, esforzándome en formas que no había hecho antes, hizo algunos comentarios despreocupados. Vaya, tratando de impresionar a alguien, pero no mordí el anzuelo. Solo me encogí de hombros, indiferente. El verdadero cambio ocurrió la noche en que me pidió que cancelara mis planes. Era un viernes, y por primera vez en mucho tiempo,
Tenía algo organizado que no la incluía a ella. Había reconectado con algunos viejos amigos de la universidad, con los que había perdido el contacto a lo largo de los años, y habíamos hecho planes para vernos. Se lo había dicho de pasada, sin esperar que fuera un gran problema, pero mientras me preparaba, ella se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿De verdad tienes que ir? Pensé que podríamos quedarnos en casa esta noche. No era una invitación, era una prueba. Antes, yo habría cedido. Les habría dicho a los chicos que algo había surgido. Me habría quedado en casa y la habría visto mirar su teléfono mientras yo me sentaba allí como algo secundario. Pero esa noche, sí dije, ajustando mi reloj, tengo que ir. Y luego salí por la puerta. Por primera vez en nuestra relación, no estaba esperando permiso, y a ella no le gustó. La noche que salí sin dudarlo, fue la noche en que algo se fracturó definitivamente. No dijo mucho cuando llegué a casa, solo una mirada, un ligero ceño fruncido, y luego volvió a su teléfono. Pero podía sentirlo. El aire entre nosotros no era el mismo. Por primera vez, ella también lo sentía, la ausencia de mi atención. No comentó sobre mis noches tardías en la oficina de inmediato. No preguntó por qué de repente pasaba más tiempo fuera de casa, pero la sorprendía observándome más a menudo. Estaba preparándome para el día, anudándome la corbata o arreglándome la camisa, y la veía en el reflejo del espejo, mirándome, no con admiración ni afecto, solo observando. Al principio, probablemente pensó que era una fase, que tal vez estaba tratando de demostrar algo, que me cansaría y volvería a ser como antes. Pero pasaron las semanas y no me detuve. El cambio no era una actuación, era real. Ya no era el marido que se quedaba sentado esperando su validación. Ya no sentía la necesidad de explicarme ni de buscar aprobación, y eso era algo para lo que ella no estaba preparada. Empezó con pequeñas cosas. De repente tenía opiniones sobre mi ropa, haciendo comentarios sobre cómo vestía de manera diferente últimamente. Hacía preguntas sobre a dónde iba cuando salía de casa, pero de una manera que sonaba casual, como si no le importara demasiado, pero lo suficiente como para notarlo. Y luego, el cambio se hizo más obvio. Una tarde, llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, pero sin usarlo, simplemente allí, esperando. ¿Has estado saliendo mucho últimamente? No era una pregunta, era una afirmación, cargada de algo desconocido. No mordí el anzuelo. Sí dije simplemente, dejando mis llaves. He estado manteniéndome ocupado. Me estudió como si estuviera tratando de averiguar si estaba mintiendo, como si estuviera intentando recomponer algo que se le había escapado de las manos sin que se diera cuenta. ¿Ocupado con qué? Sonreí. Con muchas cosas. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que ya no tenía control sobre mí. Unos días después, intentó algo diferente. Deberíamos salir este fin de semana, dijo una noche, mientras ambos estábamos en la cocina, a cenar, tal vez al cine. Era algo tan raro que ella lo sugiriera. Normalmente era yo quien intentaba hacer planes, quien intentaba que ella participara. Ahora, de repente, quería pasar tiempo juntos. Sabía lo que estaba haciendo. No lo pedía porque quisiera estar conmigo, lo pedía porque quería atraerme de nuevo hacia su órbita. Solo me encogí de hombros. No puedo, ya tengo planes. La expresión de su rostro fue breve pero reveladora. Había esperado que aprovechara la oportunidad para cancelar lo que tuviera pendiente solo para estar disponible para ella. Pero esa versión de mí ya no existía. Durante las siguientes semanas, siguió intentándolo. Pequeños gestos, conversaciones forzadas, momentos en los que actuaba como el tipo de esposa que nunca había sido. Empezó a enviarme mensajes al trabajo, algo que no había hecho en años, preguntando por mi día, de repente interesada en lo que estaba haciendo. Intentaba recuperar el control, pero era demasiado tarde. Porque ahora la veía por lo que era, no una pareja amorosa, no una mujer que simplemente había olvidado cómo apreciarme. No estaba despertando para amarme de nuevo. Estaba despertando porque se dio cuenta de que había perdido el poder que una vez tuvo sobre mí, y nada de eso hacía que quisiera volver con ella. No se rendía, eso estaba claro. Después de semanas de apenas reconocer mi existencia, de tratarme como algo secundario, ahora estaba haciendo un esfuerzo,
o al menos un intento. De repente me hacía cumplidos, algo que no había hecho en años. Esa camisa te queda bien. Has estado entrenando, ¿verdad? No lo dije antes, pero estoy orgullosa de ti por lo que estás haciendo en el trabajo. Sabía lo que estaba haciendo. No estaba orgullosa de mí. Estaba entrando en pánico. Pero dejé que jugara su juego. No la rechacé de plano. No le reproché su cambio repentino. Simplemente me mantuve neutral, educado, indiferente. Y observé. Entonces llegó la verdadera prueba. Otra reunión familiar. El mismo tipo de escenario donde me había humillado antes. Esta vez, yo era diferente. Entré en esa casa con confianza. Ya no era el hombre que se sentaba en silencio en el fondo. Saludé a todos. Participé en las conversaciones. Me reí sin dudarlo. No estaba desesperado por aprobación. No me aferraba a los bordes de las charlas esperando ser incluido. Y ella lo sintió. Lo vi en la forma en que me rodeaba a mi alrededor, casi como si estuviera tratando de recordar a la gente que yo era suyo. Me tocó el brazo más de lo habitual, se mantuvo más cerca de mí cuando hablaba, pero no esperaba lo que pasó después. Su primo Diego, el mismo con el que había estado hablando la noche en que ella se burló de mí, inició una conversación. Esta vez fue diferente. He oído que has estado haciendo un gran trabajo últimamente, dijo. Parece que las cosas están despegando de verdad para ti. Asentí. Sí. Las cosas están encajando. Se siente bien seguir adelante. Sentí que ella se tensaba a mi lado. No estaba acostumbrada a escuchar a la gente reconocerme de manera positiva. No estaba acostumbrada a que yo aceptara elogios sin hacer algún chiste autocrítico, algo que solía hacer para que ella se sintiera cómoda. Entonces su madre, Mercedes, que nunca antes se había interesado por mi carrera, se unió. Eso es maravilloso. Siempre supimos que tenías potencial. Ese fue el momento en que ella estalló. Bueno, quiero decir, siempre ha tenido ideas, dijo, forzando una risa. La diferencia es que ahora, realmente, las está llevando a cabo. Fue sutil, un pequeño golpe destinado a recordar a todos quién solía ser yo, destinado a rebajarme lo suficiente para que no me sintiera demasiado cómodo en esta nueva versión de mí mismo. Pero yo ya no era ese hombre. Así que no me reí, no lo dejé pasar. La miré con una expresión ilegible y dije, no, la diferencia es que dejé de escuchar a las personas que nunca creyeron que podía hacerlo. La habitación quedó en silencio por un segundo, un latido demasiado largo. Ella forzó una sonrisa, pero pude ver el cambio en sus ojos. Se dio cuenta en ese momento de que había perdido algo que no podía recuperar. Respeto, control, relevancia. Me volví hacia Diego, continuando la conversación, como si ella ni siquiera hubiera hablado. Por primera vez, ella fue la que se quedó allí, en segundo plano. Aquel momento, en la reunión familiar, lo cambió todo. No solo para mí, sino para ella. Ella lo sintió. No tuve que decir nada. No necesité señalarlo, sabía que yo había dejado de orbitar a su alrededor, y esa comprensión la inquietó. En casa, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Hizo la cena sin que se lo pidieran, intentó entablar conversaciones, incluso preguntó si quería salir a tomar algo que nunca había sugerido antes. Pero yo veía a través de ella, no estaba interesada en mí de repente, solo estaba desesperada por reclamar su lugar como el centro de mi mundo. Y yo no se lo iba a devolver. Una tarde, mientras me preparaba para salir, se paró en la puerta mirándome. ¿Vas a salir otra vez? Su voz era cuidadosa, controlada, pero podía oír la frustración subyacente. Sí. ¿Con quién? Amigos, se burló, cruzando los brazos. Has estado haciendo eso mucho últimamente. Apenas te veo. No respondí de inmediato. Terminé de ajustarme el reloj y me giré para mirarla. Nunca te importó eso antes. Su rostro flaqueó por medio segundo. El tiempo justo para que yo viera la grieta en su actuación. Eso no es verdad, dijo rápidamente. Solo creo que tal vez deberíamos pasar más tiempo juntos. Ya sabes, trabajar en las cosas. ¿Trabajar en las cosas? Casi me río. Durante años me había tratado como un accesorio, algo que simplemente estaba allí, existiendo en su mundo pero nunca lo suficientemente importante como para importar. Ahora que había dejado de jugar ese papel, quería trabajar en las cosas. No tenemos nada en qué trabajar, dije simplemente. Sus brazos
se apretaron sobre su pecho. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ahora veo las cosas con claridad, y tú también. Abrió la boca, y luego la cerró, porque lo sabía. Siempre lo había sabido. Agarré mis llaves y caminé hacia la puerta. Esperaba que dijera algo, que gritara, que discutiera, que intentara manipularme para que me quedara, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, porque por primera vez en toda nuestra relación no tenía poder sobre mí, y sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que venía a continuación. Había terminado, no de una manera dramática o colérica, ni con odio o resentimiento. Simplemente había terminado. En el momento en que salí por esa puerta, ella se volvió irrelevante, tal como ella me había hecho sentir durante años. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.